Aprendo en casa. El tema que veremos el día de hoy se denomina ángulos verticales. Los ángulos verticales están formados por dos líneas imaginarias, llamadas estas horizontal y visual. Estos ángulos verticales se denominan, primero, ángulo de elevación, segundo, ángulo de depresión. Por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es de 2,24 metros y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. Hallar la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal. Para la resolución del ejercicio utilizaremos los datos de la situación 1. Nos habla de una cámara de vigilancia, la cual es la que alcanzamos a observar. Esta cámara de vigilancia estará empotrada en esta pared. Con respecto a la base de la pared, esta cámara de vigilancia tiene una altura de 2,24 metros. Esa altura correspondería a esta distancia. Es por ello que vamos a escribir por esta parte ese número decimal, el cual es 2,24 metros. No te olvides que esta es la altura de la cámara de vigilancia con respecto a la base de la pared. Por tanto, del ejercicio, desde la base de la pared donde se va a instalar la cámara de vigilancia, esa distancia es de 7,68 metros. Ese número decimal que representa la distancia que hay desde la base de la pared donde se instalará la cámara y el cajero, lo vamos a colocar por esta parte de acá. 7,68 metros será la distancia desde la base de la pared donde se instalará la cámara de vigilancia y el cajero. El cajero será el objetivo de observación de la cámara de vigilancia. El ejercicio nos pide hallar la medida del ángulo de depresión. Como es desconocida, a este ángulo de depresión le vamos a llamar X. Todos estos datos los voy a representar en un gráfico. Este punto representará la posición de la cámara de vigilancia. Este punto representará la base de la pared donde se instalará la cámara de vigilancia. Este punto representará la posición del cajero. Esta es la distancia que une la base de la pared donde se instalará la cámara de vigilancia y el cajero. Con respecto a la cámara de vigilancia, la siguiente línea representará la línea horizontal. Lo que haremos ahora será trazar la línea imaginaria denominada línea visual. Recuerda, existen dos líneas visuales con respecto a la línea horizontal. La primera, cuando la línea visual se encuentra de la línea horizontal hacia arriba. Y la segunda, cuando la línea visual se encuentra de la línea horizontal hacia abajo. En la situación 1, esta es la posición de la cámara de vigilancia y esta es la posición del cajero. El objetivo de la cámara de vigilancia es el cajero. Siendo así, la línea visual estará por debajo de la línea horizontal y es la que vamos a trazar en este momento. Recuerda, el ángulo de depresión se determina o halla entre la línea horizontal y la línea visual. Si eso es cierto, entonces, como esta es mi línea horizontal y esta es mi línea visual, el ángulo de depresión se ha mencionado que se encontrará entre ellas dos. Y la medida de ese ángulo de depresión es el que estamos buscando, al cual inicialmente lo hemos representado con el valor de X. No olvides, por ángulos alternos internos, si este ángulo, el cual sabemos que es ángulo de depresión, es X,
por ángulos alternos internos, este ángulo que está por aquí también debe de valer X. Eso implica que si yo hallara este ángulo X sería lo mismo que hallar este ángulo de depresión, el cual sabemos que también es X. Así como están las cosas, pues sería imposible de hallar el valor del ángulo de depresión, el cual hemos dicho que es X. Lo que haremos entonces será una vez más graficar para poder colocar los datos que el ejercicio ahora nos va a mostrar. Habíamos dicho que este era la posición de la cámara de vigilancia y esta era la base de la pared donde se iba a colocar la cámara de vigilancia. Unamos ambos puntos. De manera similar, ahora unamos el punto donde se encuentra el cajero y la base de la pared donde se ubicará la cámara de vigilancia. Ahora también tracemos la línea visual que une la cámara de vigilancia y el punto donde se encontrará el cajero. Sigamos colocando los datos que la situación 1 nos muestra. Recuerda que esta es la altura de la cámara, la cual habíamos mencionado que era 2,24 metros. Y esta era la distancia o separación de la base de la pared donde se iba a colocar la cámara con el cajero, la cual también es conocida y es 7,68 metros. Como esta es una altura y esta es una base, ambas líneas son perpendiculares. Si eso es cierto, en su punto de intersección se forma un ángulo de 90 grados. Instantáneamente, usted alcanza a observar una figura conocida, la cual es un triángulo rectángulo. Pero en ese triángulo rectángulo, el valor de este ángulo habíamos dicho que iba a ser X. Entonces, X se encuentra en un triángulo rectángulo. Para X se alcanza a observar su cateto opuesto, el cual será 2,24. Y para X también se alcanza a observar su cateto adyacente, el cual será 7,68. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué razón trigonométrica relaciona las medidas del cateto opuesto y el cateto adyacente? ¡Claro! La tangente de un ángulo. Si eso es cierto, lo que tendremos entonces para X será tangente de X es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero en el triángulo rectángulo, con respecto a X, su cateto opuesto es igual a 2,24 metros. Y con respecto a X, en este triángulo rectángulo, su cateto adyacente es 7,68 metros. Lo que haremos ahora será expresar como fracciones los números decimales que acabamos de encontrar. Si eso es cierto, entonces tangente de X será igual. Habíamos dicho que a 2,24 metros, pero vamos a simplificar las unidades sobre 7,68 metros. Hemos simplificado ambas unidades. Luego, el equivalente fraccionario de 2,24 será 224 sobre 100. Y el equivalente fraccionario de 7,68 será 768 sobre 100. Lo que haremos ahora será simplificar 100 arriba, 100 abajo. Después de simplificar, lo que encontraré será 224 como numerador y 768 como denominador. Pero esos números aún se pueden simplificar. Saquemos 32ava. Al sacar 32ava, lo que me quedará será 7 y 32ava de 768, lo que me quedará será 24. Para terminar esta parte, el numerador ahora será 7 y el denominador será 24. No olvides que 7 sobre 24 es tangente de X. Eso implica a que 7 sea el cateto opuesto de X y 24 sea su cateto adyacente. Una vez más, por esta parte, vamos a graficar
un triángulo rectángulo, pero con los nuevos datos que hemos encontrado. Supuestamente esta será la altura, supuestamente esta es la distancia de separación de la base de la pared donde se instalará la cámara de vigilancia y aquí estará el cajero. Esta es la línea visual. Este es mi ángulo recto de 90 grados. Y hacia la derecha está el ángulo X, el cual es justamente lo que estamos buscando ya que es nuestro ángulo de depresión. Los nuevos datos iban a ser ahora, con respecto a X, su cateto opuesto, el cual habíamos encontrado como 7. Y el cateto adyacente, el cual habíamos encontrado como 24. Recuerda que 7 es cateto opuesto de X y 24 es cateto adyacente de X. Lo que se observa es que los lados del triángulo rectángulo son proporcionales a 7 y 24, pero con respecto al ángulo X. Ahora, recuerda que existe un triángulo rectángulo notable con las siguientes características. Ese triángulo rectángulo notable es el triángulo de 16 y 74, en el cual se puede observar los siguientes valores para los lados. Frente a 90 se opondrá 25K. Frente a 74 se opondrá 24K. Y frente a 16 se opondrá 7K. Estas son las relaciones que existen con respecto a los ángulos del triángulo rectángulo de 16 y 74. Pero con respecto a estos dos triángulos podríamos llegar a una conclusión. Pero antes, observemos cada uno de estos. 7K sobre 24K en este triángulo rectángulo notable de 16 y 74 es tangente de 16, ya que 7K es el opuesto de 16 y 24K sería el adyacente de 16. Luego de simplificar, K en el numerador y K en el denominador, tangente de 16 será igual a 7 sobre 24. Pero hace ya buen rato venimos avisando que tangente de X en este triángulo rectángulo es 7 sobre 24. La conclusión después de observar estos procedimientos para ambos triángulos rectángulos es que la tangente de X y la tangente de 16 tienen los mismos valores. Conclusión, X será igual a 16. Por lo tanto, el ángulo de depresión buscado mide 16 grados. Esa sería nuestra respuesta para la situación número 1. Sigamos practicando, estudiantes. Nos vemos en un próximo ejercicio. ¡Chau!